Sé que estamos atravesando un momento difícil en el mundo cripto y entiendo las dudas que ambos compartimos. Aunque la situación parezca desfavorable, este es el momento crucial para comprender verdaderamente el universo de las criptomonedas, comprender si estamos hechos para eso o no. Existe una dualidad de opiniones. Algunos creen que el mercado ha perdido su impulso y que el ciclo ha alcanzado su máximo, mientras que otros consideran que nos encontramos en una fase de corrección y que venimos a ver los máximos a final de este año. Aunque no puedo predecir el futuro con certeza, creo que XRP, XLM y Bitcoin aún tienen un buen potencial de crecimiento. Esta perspectiva se basa en la continua inyección de liquidez global, el M2 que hemos visto tantas veces acá en el canal, los recortes de tasas de interés en los Estados Unidos, que esperamos que haya al menos 2 recortes más, y el hecho de que las acciones americanas están constantemente volviendo a probar sus máximos. Fíjense que no estamos solos. Miren lo que sucedió en Seúl esta semana. Miles y miles aprendiendo sobre XRP, sobre Ripple, sobre Ripple, sobre Ripple y sobre cripto. Miran todos los desarrollos que hay sobre XRP Ledger. Hoy vemos a los gigantes del mundo de las inversiones apostando a 2 manos en cripto. Y el mundo cripto ya parece que está muy lejos de ese mundo, de ese lejano oeste que es parte del pasado. Estamos a punto de presenciar la aprobación de un centenar de ETFs, incluyendo más de 15 para XRP. La semana pasada la SEC modificó sus normas de aprobación de ETFs, permitiendo estándares genéricos para nuevas criptomonedas y ETPs al contado. Esta decisión elimina el último obstáculo, reduciendo el tiempo de aprobación de 240 a 75 días y marcando un momento decisivo para la regulación de los activos digitales en los Estados Unidos, según lo explicó Teddy Fusaro de Bitwise. Paul Atkins, presidente de la SEC, afirmó que esta medida fomenta la innovación. Los primeros ETFs que se lancen bajo estas nuevas reglas probablemente seguirán a Solana y a XRP. La administración Trump ha impulsado esta postura favorable a los activos digitales. Ya vimos el primer ETF de Rex Osprey para XRP que en el primer día alcanzó a recoger 37.7 millones de dólares. Eso fue increíble. Miren, Steve McClure de Canary Capital señaló que aunque las puertas están abiertas, aún queda trabajo por hacer. Steve Finur de Stradley Ronan prevé que la mayoría de los gestores optarán por la aprobación acelerada para los ETFs de criptomonedas con futuros existentes regulados por la CFTC. Los primeros productos podrían debutar en octubre, abriendo las compuertas a más tokens. Resulta sorprendente que BlackRock no haya lanzado ya su ETF, pero, sin embargo, surge ahora una alternativa que le permitiría acelerar la apertura de sus ETF en pocas semanas. Yo creo que ellos van a venir con XRP. Esto coincide con el anuncio de su alianza con Ripple esta semana para trasladar su fondo Build al XRP Ledger. Es importante recordar que otro gigante también se unió al XRP Ledger con su fondo de tesoros Build. Ellos son VanEck. Escuchen además el mensaje de Carlos Santiago de Securitize, traducido con inteligencia artificial en español. No sé si habla español o no, pero esto era en inglés y es un buen artículo donde habla sobre la próxima oportunidad con RLUSD y por consiguiente lo que se avecina con XRP Ledger. Securities está asociándose con Ripple. Los activos regulados que generan rendimiento se mueven con la velocidad y flexibilidad de una stablecoin. Mira, en los mercados institucionales tengo colateral de muy alta calidad, pero el problema es que ese colateral, aunque es de muy alta calidad, se mueve muy lentamente. Porque cuando quiero usarlo como colateral o moverlo, o cuando quiero prestarlo durante el fin de semana, etcétera, esas opciones no están disponibles porque los mercados se mueven a la velocidad que se mueven y a veces están cerrados, etcétera. Dije que en cripto la gente tiende a usar, ya sabes, o criptoactivos o stablecoins como colateral, los cuales se mueven muy rápido, ¿verdad? Así que creo que ya sabes, los bonos tokenizados como BUIDL o BBL de alguna manera combinan lo mejor de ambos mundos, ¿no? Te dan los mismos activos de alta calidad que tienes en Tritify como colateral, pero se mueven a la velocidad de las stablecoins. Pero ahora, por supuesto, si se liquidan, necesitan volver a convertirse en dólares digitales, ¿verdad? Dólares tokenizados. Por eso, integrar fondos de bonos tokenizados como BUIDL y BBL con stablecoins como RLUSD es muy crítico para que todo funcione correctamente. Y ahora, una noticia sorprendente.
El crítico más acérrimo de las criptomonedas por muchos años, quien durante años atacó la industria, cambia de opinión en un momento crucial. Gracias a Dios. Vanguard, la segunda gestora de activos más grande del mundo, se está preparando para permitir el acceso a los ETF de criptomonedas en su plataforma de corretaje, según ha sabido Crypto in America, que es el podcast o el blog de Eleanor Terrett. La sigo constantemente. El gigante de los fondos de inversión, con 10 billones de dólares en activos bajo gestión, se ha mantenido hasta ahora al margen de lo que respecta a los activos digitales, optando por un enfoque más conservador que sus rivales Fidelity Investments y Charles Schwab. Según una fuente familiarizada con los planes de la empresa, que habló bajo condición de anonimato, Vanguard ha comenzado a sentar las bases y a mantener conversaciones externas en respuesta a la fuerte dominancia de los activos digitales por parte de los clientes y a los cambios en el entorno normativo. La fuente afirmó que por el momento Vanguard no tiene previsto lanzar sus propios productos, como ha hecho BlackRock, que es su competencia directa. En su lugar, la empresa está considerando permitir a los clientes de corretaje acceder a los determinados ETF de criptomonedas de terceros, aunque aún no está claro cuándo se tomará una decisión al respecto ni qué productos se ofrecerán. Eso aún no lo sabemos, pero solo pensar que Vanguard va a empezar a ofrecer esos ETFs a un mundo gigantesco de clientes que ellos tienen, pues imagínense lo que vendrá. Están siendo muy metódicos en su enfoque, entendiendo que la dinámica ha cambiado desde el 2024. Eso dijo la fuente que habló con la gente de Reuters. Un representante de prensa de Vanguard no respondió a una solicitud de comentarios. La medida se produce en un momento en el que los reguladores no solo han relajado su postura con respecto a las criptomonedas desde la llegada de la administración Trump, sino que las está acogiendo activamente con la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, aprobando recientemente una nueva genérica forma o norma de cotización para acelerar la aprobación de los ETF de criptomonedas y dando luz verde a los fondos indexados que contienen los principales activos criptográficos. Esto ya lo había nombrado ahorita, pero viene parte de este artículo que estoy leyendo. El director ejecutivo de Vanguard, Salim Ramji, un veterano de BlackRock con 10 años de experiencia, supervisó el lanzamiento del exitoso ETF de Bitcoin, IBIT, de BlackRock, que ha registrado más de 60 mil millones de dólares de entradas netas desde su debut en enero del 2024 y ahora cuenta con más de 80 mil millones de dólares en activos. Desde que tomó las riendas de Vanguard el año pasado, muchos se preguntan si seguirá los plazos de su antiguo jefe Larry Fink. Acuérdense que Larry Fink también detestaba las criptomonedas y cambió completamente. Lo mismo le pasó a Michael Saylor, que hoy es un activo evangelista del Bitcoin. Quiero invitarlos a que vean mi último video. En ese video hablamos también de BlackRock, hablamos de la entrada de BlackRock, entramos de la entrada de Securitize, hablamos de muchas cosas interesantes, no se lo pueden perder. Y por ahora los dejo para que pasen un fin de semana espectacular y no olviden regalar un like, dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.